Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Nos encontramos en Salud y Calidad de Vida en esta jornada para poder compartir con todos ustedes un tema muy importante que tiene que ver con la alimentación y la diabetes. En la jornada de hoy vamos a estar abordando este tema también a pedido de nuestra querida audiencia, sobre todo teniendo en cuenta que venimos hablando acerca de la importancia del cuidado de la diabetes, pensando, ¿no?, en la concientización y en la prevención sobre todo. Vamos a arrancar saludando primero al equipo. Arranco con mi compañera Patricia Barro, nuestra productora general, y por supuesto también a quienes nos acompañan y hacen posible que estemos aquí compartiendo salud y calidad de vida. Le agradecemos el look de la jornada de hoy a Camandú, quien nos está acompañando esta semana, a Munin Store con el calzado, a Constantino Joyas, a Mumi Multiespacio Spa, a Tara Store con el cuidado del cuerpo, al municipio de San Salvador de Jujuy y al Consejo Deliberante Capitalino. Y además le agradecemos también, por supuesto, a la empresa Ledesma, quienes también se suman con nosotros en salud y calidad de vida. En la jornada de hoy quiero darle la bienvenida para hablar acerca de este tema, y muchas gracias por estar allí presente, a la licenciada Alejandra Alfaro, quien tiene una gran experiencia acompañando, ¿no?, también a la comunidad, sobre todo desde su rol, desde su trabajo, desde el CEPAM, pero hoy para charlar sobre todo acerca del cuidado de la alimentación para todos, ¿no? Pensando en la prevención. Y ahora la saludo. ¿Cómo está, licenciada? Hola, ¿qué Buen tal? día, ¿cómo está? Muy buenos días a vos, para todo tu equipo y la audiencia. Muchas gracias por la invitación, Andrea, en este mes, ¿no? Que es el mes, digamos, conmemorando el Día de la Diabetes. Es muy importante hacer la prevención, como vos decías, y que se empieza desde la gestación. Así es, y por eso arrancamos, ¿no?, con esta entrevista para charlar y hablar acerca de la importancia de los cuidados. Cada vez que hablamos con los distintos especialistas, ellos mencionan que tenemos que trabajar sobre todo en la alimentación saludable, ¿no? Y cuando hablamos de alimentación saludable, primero hay que conocer cuál es la alimentación saludable, cómo tenemos que hacer para cuidarnos y alimentarnos en las distintas etapas para trabajar en la prevención. Y bueno, hoy poner el foco en esto, en la alimentación, y arranco consultándole esto, ¿no? ¿Cómo trabajamos en una alimentación saludable preventiva? Bien, permitime eh, abocarme a lo que es la gestación, ¿no? Una alimentación saludable en la gestación, porque justamente es una etapa, es un momento de la vida en el cual, digamos, hacemos la prevención de la diabetes. En la gestación ocurre lo que es la programación metabólica del feto, y es ahí donde determinamos, o sea, se determina esta programación metabólica con la alimentación saludable durante la gestación, ¿sí? Algo que en las nutricionistas trabajamos es justamente en el cuidado, no solo de los nutrientes, vamos a decir, que son importantes por el déficit que pueden causar, ¿no? Y las complicaciones que pueden causar en la gestación, como es el hierro, el ácido fólico, entre los más importantes, sino justamente en aquellos nutrientes que en exceso pueden generar, digamos, el futuro de un niño, vamos a decir, relacionado a las enfermedades crónicas no transmisibles como la obesidad y la diabetes. Entonces, el cuidado, digamos, en la alimentación saludable O hablamos sea que en la alimentación de la... Sí, de la gestante, es donde tenemos que hacer hincapié en sí, le decía, licenciada, que, o sea que sí, para el cuidado, vamos a allí le decir. decía, licenciada, que Sí, te escucho, Andrea. ahí me... Sí, sí, no, le decía entonces para que quede claro que en la alimentación en la gestación dejamos las huellas y la predisposición para lo que va a ser ese futuro niño, ¿no? Es así, por eso es que la alimentación saludable debe ser en todo momento, y un momento clave es en la gestación. Entonces, cuidar
el aporte de los carbohidratos, los azúcares, las grasas. Muchas veces las gestantes tienen la idea de comer el doble y en general la apetencia por ahí es por los dulces. Entonces, eso es lo que puede generar una carga o una programación metabólica para un niño que va a nacer con más de 4 kilos, que es macrosómico, o generar ya en ella la diabetes gestacional, porque toda gestante puede desarrollar esta diabetes gestacional, pero hay unas que tienen mayor riesgo, que es aquellas que inician el embarazo con la obesidad, con el sobrepeso. O sea, es decir, que podemos hablar de la prevención antes, incluso planificando la gestación, ¿no? Mirá qué Claro. importante que es. Y de hecho, un niño que nace con más de 4 kilos de una madre o con una diabetes gestacional ya es un niño con alto riesgo de desarrollar diabetes. Y si a eso Ujú. vamos con la alimentación, o pensemos primero en la lactancia materna, cada vez menos las mujeres dan lactancia materna exclusiva, introducen Claro. leches artificiales y en el peor de los casos, antes de los 4 meses se introducen otro tipo de alimentos que no son ni leches maternizadas ni lactancia materna. En general, la cultura, la falta de educación sanitaria hace que se introduzcan, por ejemplo, galletas, yogures antes de los 4 meses y son alimentos con alto nivel de carbohidratos. De hecho, la Claro. gente cree que el yogur es un alimento saludable, ¿sí? Y que puede reemplazar a la leche, pero si se lo das a un niño menor de 4 meses, no es saludable, ¿sí? Entonces, cuando se empiezan a incorporar más calorías y más nutrientes, y sobre todo alimentos con muy alto contenido de carbohidratos y azúcares, es cuando estamos, digamos, poniendo en riesgo el desarrollo de esta enfermedad, como la diabetes, a muy corta edad. Licenciada, es cierto que hay hasta una determinada edad que nosotros podemos enseñarle a los chicos a comer sano y que empiecen a aceptar esa comida saludable, o eso es un mito? No, es totalmente cierto. O sea, nosotros enseñamos a comer desde que nacen, ¿no? Y esto de cuando empezamos a incorporar los alimentos, que es a partir de los 6 meses, 5 y medio, podemos decir, ¿sí? Es cuando, si le preparamos una leche y le agregamos azúcar y le agregamos cacao, estamos formando, vamos a decir, como nosotros decimos, un paladar dulce, con apetencia a los dulces, y además de introducir más azúcares que los que necesita. Es decir, que a tempranas edades Ujú. no hace falta agregar azúcar. Si nosotros no agregamos azúcar a los alimentos, el paladar va a conocer el sabor propio de los alimentos y no va a generar la apetencia por lo dulce. Y de hecho, cuanto más carbohidratos consumimos, el páncreas es el que más insulina va a producir según la cantidad de carbohidratos que necesitamos. Y es ahí donde empieza vamos a decir, este círculo donde empieza a generar obesidad o sobrepeso y diabetes. ¿Cómo hacemos con los chicos cuando realmente no quieren, ni siquiera tienen la intención de probar, ¿no? Es la insistencia, es poder encontrar alguna palabra justa para poder llevarlos por el camino de la alimentación de la fruta, la verdura, porque hay mucha resistencia, ¿no? Y por ahí los papás terminamos cayendo en lo que usted dice acerca de las galletas, los carbohidratos, sobre todo el famoso plato de fideo para todo, ¿no? Bien, como te decía antes, ¿no? Todo empieza desde los 6 meses a incorporar, o sea, cuando nosotros incorporamos como padres los diferentes alimentos y grupos de alimentos. Entonces, esto tiene que ver con los hábitos alimentarios familiares, ¿sí? Y cuando introducimos estos alimentos, es lo que se conoce hoy como el baby led weaning, se llama, es introducir los alimentos de manera repetitiva hasta lograr una aceptación. Se habla de este, Ujú. introducir los alimentos
¿sí? Por lo menos 3 o 4 veces en distintas formas de preparación. Entonces, esa es una manera de lograr, ¿sí? Que los Ahí la niños, estamos perdiendo, licenciada, a ver si podemos retomar. Ahí está. sí, ahí estamos, Sí. ¿sí me escuchan? Entonces, decía que la introducción de los alimentos de manera repetitiva y en distintas formas de preparación es la forma que podemos lograr la aceptabilidad de alimentos nuevos, Mm. sabrosos, ¿sí? Como las frutas, por ejemplo, que si bien tienen azúcares, son azúcares saludables y la fibra que tienen. Ujú. Entonces, hay que buscar las estrategias en casa para introducir frutas, no solamente una fruta en el plato, vamos a decir, o pelarla y comerla, sino hacerla de diferentes formas, prepararla de diferentes formas para variar su color, su aspecto, su sabor, ¿sí? Y el aroma, que son, digamos, aspectos, como decimos las Claro. nutricionistas, características organolépticas que estimulan el apetito y las ganas de probar un alimento. Licenciada, el niño va creciendo y por ahí también se decía, y en esto de lo que si es verdad o es un mito, cuando hablamos de los niños que son delgaditos, delgaditos, pero que tienen esta tendencia a comer no saludable, ¿no? ¿Cómo detectamos los papás que hay un signo de alerta? Más allá de que por ahí entendemos que obviamente es la comida, ¿no? Porque uno tiene que saber qué está incorporando de alimento su hijo, pero puede haber estos casos de que hay signos de diabetes en niños que pueden estar aparentemente sanos. Sí, sí, porque, bueno, dependerá del tipo de diabetes, vamos a decir, ¿no? La tipo 1, la tipo 2. Lamentablemente la tipo 2, que es la que generalmente se da en personas mayores, cada vez se da en personas más, en niños. Yo he visto casos de Ujú. niños de 8 años con diabetes tipo 2, ¿sí? Entonces, justamente el adelgazamiento, decimos involuntario en un niño, si estamos hablando de niños, que no Sí. hace una restricción dietética, que era quizás rellenito y que empieza a bajar de peso sin ninguna dieta o sin ninguna razón. Entonces ahí es cuando nos debe llamar la atención la falta de energía, el sueño. No importa si es delgadito o si es rellenito, vamos a decir, pero hay síntomas como la Ujú. debilidad, el sueño, el cansancio, la apetencia por los sabores dulces, la micción, vamos a decir, frecuente, es decir, que tengan muchas ganas de hacer pis, mucha sed. Son los mareos, la irritabilidad, el cambio del estado de ánimo, son, digamos, síntomas que se presentan en los niños, ¿sí? Ujú. Y que nos deberían llamar la atención. Pero algo muy importante es tener en cuenta los antecedentes familiares. Eso Claro. es fundamental. Ujú. Lo que no significa de que puede ser que haya una tendencia a, ¿no? A tener, si es que hay un cuidado. Exactamente, el antecedente familiar es de primer grado, vamos a decir papá, mamá o incluso abuelos, abuela, abuela, ¿sí? Ujú. Pero no necesariamente es decir que si mi papá o mi mamá son diabéticos, voy a desarrollar la diabetes porque justamente ahí está la prevención, ¿no? En la Claro. educación sanitaria, en la alimentación, en la actividad física, que es algo que hoy, digamos, todavía estamos nosotros promocionando la actividad física como un factor protector de la diabetes, por ejemplo. Sí. Ujú. Entonces, Y realizar, ahora cuando ya vamos creciendo, estamos en las distintas etapas, ¿no? Ya vamos siendo adolescentes. Sí. sí, te escucho, Andrea, está bien. Sí, la licenciada le decía, ya vamos hablando de las diferentes etapas, hablamos de la gestación, del niño, hay el adolescente, me imagino que debe ser más complicado ya si es que me han detectado, me han dado el diagnóstico de diabetes, cómo acompañar a esos chicos, ¿no? Para el cuidado.
Muy importante tu pregunta porque el acompañamiento es familiar, pero el tratamiento es multidisciplinario, ¿sí? Desde el endocrinólogo, el diabetólogo, el Mm, médico pediatra, que todavía ve el adolescente hasta los 17 años, la nutricionista, un psicólogo, o sea, acá se trata de una enfermedad que lamentablemente, cuando nosotros hablamos de alimentación o del momento de alimentarse es en todo momento y por ahí el comer en la escuela, en la reunión de amigos, digamos, se torna un poco complicado al principio porque es adaptarse, pero después se puede llevar una vida totalmente, digamos, normal dentro de, digamos, lo que, el consumo que puede hacer un adolescente. Y es muy importante el acompañamiento de todo un equipo multidisciplinario y de la claro. familia. Bien. En el adulto, cuando ya hablamos de los diferentes tipos, de los dos tipos de diabetes, ¿cómo trabajamos permanentemente para el cuidado? Porque de ahí se desprenden otras enfermedades si es que no nos cuidamos realmente, ¿no? Bien, una persona diabética tiene 4 veces más riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares. Entonces, es ahí cuando se trabaja todo lo que es la prevención de complicaciones de diabetes, que son complicaciones, yo siempre digo, muy fuertes, ¿no? Para el cuidado, la calidad de vida, lo que puede generar discapacidad, que ya sería algo como muy complicado cuando no hay los cuidados, o sea, no se siguen los 4 pilares del tratamiento, que es la Claro. dietoterapia, la farmacoterapia, la actividad física y lo que es la educación diabetológica con lo que hablamos. Entonces, en las personas mayores, cuando ya nosotros tenemos el diagnóstico de diabetes, trabajamos mucho con el cambio de hábitos alimentarios a cambios de hábitos saludables, ¿sí? Dándole al paciente las herramientas para que conozca los alimentos y pueda discernir en su hogar y digamos, elegir, ¿no? Los alimentos con alto contenido de carbohidratos o con bajo contenido de carbohidratos, poder identificarlos, poder elegirlos, poder cocinarlos de manera que su índice glucémico, que es un término que usamos las nutricionistas, es decir, cuánto eleva la glucemia, en qué tiempo y de forma rápida o lenta, ¿sí? Entonces le damos estrategias dietoterápicas para poder consumir los alimentos ricos en almidón, ¿sí? Y enseñarles justamente aquellos alimentos que son muy ricos en fibra, muy ricos en proteínas, que nunca escaseen en su plato y que es lo que más cuesta, ¿no? Agregar esa mitad del plato con vegetales y donde a la gente le cuesta mucho pensar qué cocinar porque no sale por ahí mucho de la ensalada y cuesta. Entonces, en consultorio nosotros le damos recetarios, hacemos mucha educación alimentaria nutricional y hablamos de la prevención de Qué complicaciones. importancia, sí, qué importante es a estar acompañado de un nutricionista, de una nutricionista, para que nos pueda explicar esto, porque muchas veces no sabemos combinar bien los alimentos y con la mala combinación se producen situaciones que no queremos, ¿no? Exactamente, algo que los pacientes se sorprenden en el consultorio es, por ejemplo, pueden consumir, por ejemplo, le digo, bueno, el pan, o sea, muchos te dicen, no tengo la posibilidad de comprar un pan integral, un pan de salvado. Bueno, entonces uno tiene que trabajar con lo que tiene en casa, más con la situación económica. Entonces, de decir, bueno, tiene un miñón, bueno, no lo haga tostado porque tostado eleva más la glucemia. Entonces te dicen, ¿cómo? Y no lo consuma solo, ¿por qué? Porque si lo consume solo, también el índice glucémico es mayor, entonces siempre conviene si puede con queso, si tiene palta y si no, hasta con unas rodajas de tomate o un huevito a la plancha, le digo, esto de combinar proteínas, algo quizás de grasas, o el tomate o la palta, que son alimentos vegetales, pero que tienen, digamos, fibra,
la palta algo de grasa, pero grasa saludable, y que eso van a atenuar la curva glucémica, por ejemplo, ¿sí? Y así Claro. con los alimentos ricos en almidón, que también hay estrategias para poder cocinarlos y producir lo que se llama la captura del almidón y eleve menos la glucemia, hacer cambios de temperatura fríos, de caliente a frío, y eso baja el índice glucémico. Son tips que hay que aprenderlos y eso tiene que ver con la educación y el acompañamiento de un especialista en el tema, ¿no? Sobre todo me quedé pensando en este acompañamiento para los niños y adolescentes. ¿Por qué digo esto? Porque la persona mayor ya puede entender a ver cómo puedo yo manejarme con esto, pero ¿cómo le hacemos entender a los chicos cuando tienen que comer saludable por una condición que es la diabetes, por esta enfermedad? ¿No? Y que hay que estar controlándolos a cada rato, a ver que no comas el pan solito, comelo con alguna proteína o alguna, en este caso el tomate que usted decía, ¿no? Es un trabajo interdisciplinario primero, como usted lo decía, por un tema de acompañamiento psicológico, porque de alguna manera hay una limitación en ellos, ¿no? Por su alimentación. Bien, los niños son los que mejor aprenden, son los Ujú, que realmente cuando entienden digamos, y podemos brindar herramientas de educación que sean fáciles, ¿no? De poder llevar a cabo en la casa, en la escuela, realmente es sorprendente. A veces uno cree que los niños son más rebeldes y que les va a costar más, pero ellos muchas veces se adhieren mejor a las recomendaciones que los adolescentes. En sí, gracias a Dios, digamos, por este nuevo etiquetado nutricional, es una ujú. manera que facilita, ¿no? Poder reconocer esos alimentos que no son tan convenientes para los pacientes con diabetes. Licenciada, en línea con esto de poder entender para que no se eleve la glucemia, el tema del azúcar. Usted decía que tenía la fruta, digo, tiene mucho azúcar. ¿Esa tiene que ir acompañada con algo más a la hora que la consumimos? En realidad tiene azúcares, ¿no? Como es la Ujú, fructosa, pero nunca van a tener más que, por ejemplo, golosinas, que, por ejemplo, mermeladas, dulces. O sea, es un azúcar, vamos a decir, saludable. El secreto de la fruta será consumirla de manera entera, con cáscara, por la fibra, o en trozos, no por ahí ujú. optar tanto o siempre por los licuados, por rallar la fruta. ¿Por qué? Porque cuanto más la subdividimos mecánicamente, más rápidamente se absorben esos azúcares. Entonces, si bien la fruta contiene algo de azúcares, pero además la fruta tiene un 90% de agua, tiene una buena cantidad de fibra alimentaria, ¿sí? Además aporta vitaminas y minerales, entonces, digamos, por ahí en las recomendaciones que le decimos que no coma 3 frutas juntas, que las coma separadas, que las distribuya durante el día, que si puede evitar pelarlas o si las puede comer en trozos y no, digamos, siempre picado, rallado o licuado, pero cuando se licúa, o sea, que lo haga preferentemente con leche, porque ahí está la leche que aporta proteínas y algo de grasas, que atenúa, digamos, los azúcares que contiene un licuado de banana, por ejemplo. Claro. Y obviamente evitar agregar el azúcar si hacemos Licenciada, por último, quería pedirle un mensaje. Sí, claro, simplemente eso, ¿no? De evitar el agregar el azúcar. O sea, el azúcar sí es el único alimento que no puede consumir ningún paciente. Tendríamos que hablar mucho más de edulcorantes, calóricos y no perfecto. calóricos, pero bueno, sepan que el mejor edulcorante es a base de stevia. Ujú.
Y licenciada, por último, quería pedirle un mensaje, ¿no? Para la comunidad, sobre todo para valorar el rol del nutricionista en búsqueda de este trabajo interdisciplinario para que tengan una buena contención en su calidad de vida, ¿no? Bien, muchas gracias. Muy importante lo que me pedís, Andrea, porque yo recibo muchos pacientes que tienen desde 15, 20 años de un diagnóstico de diabetes y jamás visitaron una nutricionista. Y llegan con muchas complicaciones, ¿sí? Sí, Entonces, pensar que el licenciado en nutrición es un profesional justamente formado con la especialidad en esta patología, digamos, con todos los instrumentos, ¿no? Con las bases científicas y sólidas, ¿sí? Para poder abordar la alimentación de una persona, de un paciente diabético. Entonces es sí. fundamental desde la educación, desde darle todas las herramientas, como yo te decía, desde la dietoterapia, de las técnicas culinarias, desde la selección, desde el fraccionamiento de los alimentos, cómo acompañar, no solo, y vemos esta patología acompañada de otras, porque nunca es diabético nada más. Entonces, ahí está, ¿no? Digamos, la importancia de consultar a un licenciado en nutrición matriculado y si es especialista en diabetes, pero qué mejor, ¿no? Porque está la Claro. formación universitaria de posgrado y especialidades en diabetes. Porque esto hay que actualizarse todo el tiempo, todo el tiempo. Permanentemente. Licenciada, ¿dónde le encuentran para las consultas? Bien, yo trabajo en el CEPAN, en el Centro Provincial de Adultos Mayores. Ahí acuden todas las personas mayores de 60 años con o sin obra social. Pueden ser atendidas, pedirle el turno con nutrición, me acompaña igualmente otra colega, con derivación médica y si tienen los últimos análisis de 6 meses para atrás, vamos a decir, es lo que necesitamos para hacer la atención. De manera privada no trabajo, así que yo los espero en la salud pública. Perfecto, licenciada. Y esto que aclaraba me parece muy importante, con derivación, porque muchas veces uno dice, voy a ir al nutricionista, pero no tengo la derivación. No, tengo que tener la derivación para que me puedan atender. Así que desde ya, licenciada, le agradecemos muchísimo. Seguramente vamos a tener otros encuentros para abordar otros temas que son muy importantes, porque hoy lo que tenemos que dejar en claro es que podemos trabajar en la salud desde la manera preventiva y nuestra alimentación es algo fundamental, ¿no? Además de la actividad física. Así es, Andrea, yo te agradezco muchísimo la entrevista porque sé que los medios radiales llegan a muchos lugares y es importantísimo. Por eso siempre te digo, contá conmigo porque realmente considero a la comunicación como una herramienta de prevención. Licenciada, le agradecemos muchísimo, que tenga linda jornada. Nosotros Muchas le gracias. pedimos que no se desconecte allí y nosotros le agradecemos a Camandú Jujuy por el look de la jornada de hoy, hermoso este look que tenemos, a Munina Store, a Constantino Joyas, a Mumi Multiespacio Spa, a Tara Store, al municipio de San Salvador de Jujuy, al Consejo Deliberante y a la empresa Ledesma, Somos Ledesma, por acompañarnos y hacer posible también que estemos aquí compartiendo con todos ustedes. Nosotros nos reencontramos el próximo miércoles con más de salud y calidad de vida.